Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal, A Rumbo a la Supervivencia. Tenemos con nosotros el orgullo de volver a tener a Aleix Gaínza. Y me dirás, ¿quién es? Si no lo sabes es porque no eres seguidor del canal, porque fue la segunda entrevista que hicimos. Hace 98 entrevistas. Creo recordar que la primera fue a Manolo Cámara y la segunda fue a Aleix. Búscala porque te va a interesar mucho. Aleix tuvo en pandemia con un velero con el que se encontraba en Panamá una situación rocambolesca si no fuera porque aquello bueno, pudo derivar hasta en tragedia. Fue una situación muy complicada, no le dejaban tomar tierra y tal. No vamos a hablar de eso, para eso tienes el vídeo y te vas a verlo. Pero yo quiero además que hoy Aleix, que es un marino, un hombre de mar, nos cuente a la gente como yo, que nos creemos que somos algo del mar, eh, cómo es la vida en un velero. Él cruzó, o sea, él vive en España, bien, y cruzó todo el charco que decimos los españoles hasta llegar a Panamá. Y lo hizo con un velero. Entonces, antes que nada, me estabas contando que estabas arreglando el velero y otro velero que tenías. Bueno, cuéntanos un poco cómo es esto de arreglar un velero, etcétera. Lo que íbamos a hablar tú y yo se lo contamos aquí a los 200 o 12.000 que nos oyen. Muy bien, muchas gracias Arturo y gracias por darme la oportunidad de volver a estar aquí, que sabes que me encanta y nos lo pasamos genial. Y nada, en respuesta a lo que me comentas, efectivamente estoy ahora mismo en unas semanas muy intensas, digamos, dentro del refit del barco. Después de toda la peripecia panameña que ya contamos en la primera entrevista, el barco se quedó ahí en Panamá, nosotros pues pudimos regresar en un vuelo humanitario después de 6 meses y el barco quedó ahí. De todas formas, la intención siempre fue volver para seguir el viaje, pero claro, la pandemia se alargó un montón. En fin, al fin y al cabo, el barco se quedó ahí 4 años, abandonado, entre comillas, abandonado no, porque estaba en una marina, pues lo cuidaban, entre comillas, el personal de la marina, porque se contrató un servicio para ello, pero un barco sin mantenimiento en un clima como Panamá durante 4 años o casi 4 años, fue terrible. Entonces el barco quedó, deteriorado, ¿no? Lo siguiente, o sea que, yo lo dejé en unas condiciones estupendas, entre comillas, y luego me encontré una cosa destrozada. La cubierta estaba completamente podrida, por dentro los muebles, pues, en fin. No voy a entrar en detalles, pero estaba en muy mal estado, muy mal estado. Tan mal estado que yo cuando fui a Panamá, mi intención era vender el barco, porque la pandemia se estaba alargando mucho, y ya fui con un permiso especial, etcétera, y dijimos: "Mira, vamos a vender el barco, nos compramos otro en España, lo preparamos otra vez y vamos a empezar un proyecto, pues, de formación en navegación oceánica", un poco, pues, a lo que nos dedicábamos, pero desde otro punto de vista, ¿no? Cuando llegué estaba tan mal el barco que era imposible venderlo. Lo teníamos que prácticamente regalar. Entonces, ahí pasó algo increíble que si un día lo quieres lo comentamos, y pude encontrar la manera de coger el barco y traerlo a España, a bordo de un mercante, porque no estaba en condiciones para navegar. Eso también fue una pequeña aventura, lo de conseguir ese transporte, pero así fue. Y nada, desde que lo tenemos aquí en España, he estado reformándolo todo completamente, de la quilla a la perilla, por decirlo así. O sea, he cambiado absolutamente todo lo que estaba mal. Ahora mismo estamos fuera del agua. Hemos construido una cubierta nueva porque la cubierta de este barco era de madera y estaba absolutamente podrida. Entraba agua por todos lados, no tenía ningún valor estructural eso. Entonces hemos tenido que arrancarlo todo y construir una nueva que quien nos sigue en Instagram lo habrá visto porque he hecho un seguimiento bastante a diario de toda la obra. Oye, me surgen varias dudas de aquí. Antes de que entremos en el tema, yo quiero que nos cuentes hoy cómo es preparar un barco de verdad. O sea, no para costear y tal por el Mediterráneo, sino de verdad. Pero a mí me surge la duda porque mi poca experiencia marina tiene que ver con el mundo del buceo. Siempre ha sido aquí en Costa Rica y en Costa Rica apenas hay veleros. Los veleros
bueno, no sé, no te voy a decir si es solo ahí, pero parece ser que el Mediterráneo, por las aguas calmas y por los vientos y tal, pues es como común allí encontrarlos, entiendo yo, ¿no? En Italia, en las costas de España y tal. Aquí no, aquí ya sabes que son, no son comunes, no sé el motivo. Ahora si quieres nos cuentas. Pero sí me voy encontrando de vez en cuando veleros y efectivamente se deterioran en muy poco tiempo. O sea, gente que los deja en una marina, aquí en Punta Arenas había un velero precioso que es que yo lo veía deteriorarse por meses o por horas. O sea, es que te sientas y ves cómo se va deshaciendo aquello. Primero cuéntame a qué se debe ese deterioro que no ocurre tanto. Entiendo que porque las lanchas pues, son de fibra o de otro material. Y luego me interesa mucho el que cuando yo me he metido en esos yates por dentro, cuando ya están hechos una pena, que me ha ocurrido mucho, porque son como casitas, como caravanas por dentro, con estanterías, es, es genial, ¿no? Pero, ¿de verdad merece la pena arreglar eso? ¿O uno no es más fácil tirarlo y vuelves a comprar otro? Porque, o sea, yo cuando lo veo digo, es que si hay que arreglar esto, hay que tirar todo y volverlo a hacer. Sí, la verdad es que sí. A ver, deterioro, empezamos por esta pregunta. El deterioro obviamente es un objeto, un transporte, un vehículo, por decirlo así, en un ambiente muy agresivo, como es el mar, por humedad 100% todo el año, por viento. Es un objeto que está flotando, todo el rato se está moviendo. Además, para llegar ahí, obviamente ha tenido que cruzar océanos, seguramente ha pasado más de un temporal. Entonces, por mi experiencia, algunos de los barcos que llegan al Caribe llevan detrás un historial increíble de navegaciones. ¿Qué pasa en Europa? Hay muchísimos barcos, tanto veleros como motoras, porque hay muchos puertos. Aquí, sin ir más lejos, tenemos un puerto cada 5 o 6 kilómetros. Hay una marina deportiva. Entonces, y están todas llenas, además. Luego navegan un 2%, pero están ahí. Porque claro, el turismo, el clima, todo invita a eso. Pero el barco que llega al Caribe es un barco que ha sido trabajado, por decirlo así, porque ha tenido que llegar ahí. Normalmente, son gente que viaja, ¿no? No sé si se fabrican barcos en Costa Rica, pero, de algún sitio tienen que llegar. Aquí muchos barcos, a lo mejor llevan 15 años a flote y nunca han navegado más de 100 millas. Entonces, claro, el uso que se da a un barco para viajar o para la navegación oceánica es muy distinto a un barco, pues, que sacas el domingo para ir a tomar un aperitivo y volver, ¿no? Claro, yo en Panamá sí que me he encontrado un montón de veleros. Panamá, obviamente, es un sitio, un centro en la navegación deportiva porque está el Canal de Panamá. Entonces, el embudo del Caribe te lleva ahí si quieres seguir hacia el Pacífico. Entonces, sí que es verdad que en Costa Rica a lo mejor no tenéis tantas marinas, de hecho tenéis poquitas por lo que tengo entendido en la costa del Caribe, no sé si son 2, máximo 3. En cambio, en Panamá es un sitio que si estás dando la vuelta al mundo o estás viajando, quieres ir al Pacífico, tienes que parar prácticamente obligado. Y sí que ahí hay, digamos, mucho turismo náutico. Hay una comunidad muy grande de navegantes. Ok, ok, vaya, yo es que, claro, la percepción que yo tengo, lo único que yo sé de mar es aquí, es en Costa Rica y nada de veleros, no, algo he visto por Colombia y tal, pero vaya, muy poquito, muy poquito. Lo del mar que te consultaba, lo de por qué hay tantos veleros en el Mediterráneo, estoy en lo cierto, para que la gente lo sepa y también yo. Es porque el mar Mediterráneo pues es un mar con apenas, es un mar interno, que no hay unas diferencias de mareas tan potentes como aquí, los vientos no son tan fuertes, me figuro que como pueda ser el Atlántico o el Pacífico, y por eso hay más Bueno, veleros, ¿o no? O no, Arturo no no tiene es ni idea del de lo que todo, habla. no es del todo así. De hecho, yo los temporales más agresivos que he encontrado, han sido en el Mediterráneo. Ah, sí. El Mediterráneo sí que es verdad que es un mar relativamente pequeño, si vemos en conjunto global, pero es un mar que es muy salado, el agua es muy densa. Sí que es verdad que no hay tanto fetch como en un Atlántico. El fetch es, digamos, la distancia en la que sopla un viento
de una determinada intensidad durante un determinado tiempo. Me explico. Si tú tienes 40 nudos de viento, que es un montón, y están soplando durante 2 semanas seguidas en una extensión de 200 millas, vas a tener una ola. Pero si llevas soplando 3 meses en una extensión de 2000 millas, como es el Atlántico, vas a tener una ola muy distinta. Sí que es verdad que este fetch no lo podemos tener en el Mediterráneo. Las olas que nos encontramos, por ejemplo, pues llegando al Caribe con un alisio fuerte, no las vas a encontrar en el Mediterráneo porque no hay esa distancia para que se generen esas olas. Pero al ser una distancia más corta y además la costa es mucho más abrupta, es decir, los fenómenos locales son mucho más intensos, un temporal se te gira en 20 minutos. Hay cambios de viento, a lo mejor te cambia el viento 6 veces en un día, cosa que en un Atlántico no pasa. Tú estás navegando con un alisio, te viene del noreste, sí que algunos días a lo mejor está más levantado, otros días pues te va más de norte, pero la diferencia es muy poquita, igual que en intensidad, es bastante constante. Y tú puedes estar pues a lo mejor 20 días sin tocar las velas, ¿de acuerdo? En el Mediterráneo no. Dicen, de hecho hay un dicho que dice que en el Mediterráneo el viento siempre viene de jodiente. De jodiente quiere decir que si tú vas hacia un lado, el viento te va a venir de ese sitio, ¿no? Obviamente es un juego de palabras, pero es un poco así, ¿no? Te cambia tantas veces que la navegación es muy exigente, porque tú estás haciendo una travesía de 100 millas, que tardas 20 horas, y has cambiado las velas 8 veces. Y has rizado, y has bajado, has subido, has cambiado una vela por otra, porque te va cambiando la intensidad, te va cambiando la dirección, cambias el rumbo. Es muy intenso. Esto, claro, los que venimos del Mediterráneo, digamos, y todo lo que son maniobras lo tenemos muy por la mano porque estamos acostumbrados en una navegación normalita de un día a hacer infinitas maniobras. En cambio, pues a lo mejor navegantes de otras zonas fuera del Mediterráneo llegan al Mediterráneo y esto me encuentro mucho porque yo soy Port Officer de la OCC, que es la Ocean Cruising Club, y soy su representante aquí en la Costa Brava. Y claro, a mí me llegan mucha gente que están entrando al Mediterráneo y se paran en nuestro puerto, son miembros de la asociación, entonces me contactan como para que les dé 4 tips sobre la zona, cómo navegar, por dónde ir, o a quién llamar si tienen una avería, lo que sea. Y casi todos, son ingleses o franceses del norte, comentan, ostras, qué complejo el Mediterráneo, ¿no? Llevamos 300 millas o 400 millas y hemos tenido un montón de problemas, un montón de cambios de viento, temporales inesperados que no estaban previstos. Es muy cambiante, es bastante exigente. Sí que es verdad que el verano tenemos 2, 3 meses que estamos muy tranquilitos, pero la navegación aquí en invierno, claro, no podemos olvidar que estamos en los 40 grados de latitud, que al final, si lo vemos en el hemisferio sur, es una latitud donde nadie quiere navegar, ¿no? Aquí tenemos la suerte que es un mar pequeñito, pero es bastante exigente. O sea que en invierno se ven poquitos veleros navegar. Pues mira, ya me llevo algo aprendido de las muchas cosas que todavía me quedan. Yo, te está hablando un madrileño de secano, que lo que veía del Mediterráneo pues era cuando se iba a los fines de semana a Gandía o yo qué sé, ahí con el snorkel y con el fusil de pesca submarina no sacar nada y que pensaba que aquello era una especie de piscina gigante donde Ujú. te podías meter y meter y meter y meter y no pasaba absolutamente nada. Créeme que es primera noción que tengo. O sea, siempre pensé que era un mar muy tranquilo porque no sé nada de mar. O sea, y lo poco que he sabido de mar ha sido aquí, en los últimos 20 años de mi vida, que ya me dediqué a buceo, pero fue aquí. Entonces, algo de este mar sí conozco, pero del de allá nada. También, mira, yo quiero que la gente entienda, o sea, yo sé que te voy a hacer preguntas que me vas a decir, pero vamos a ver, ¿este hombre es tonto o se lo hace? Pero es que hay mucha gente que no lo sabe. Y te lo dice un tío que ya ha estado mucho en el mar, porque me he dedicado a pesca deportiva, me he dedicado a submarinismo, me he dedicado a tal.
pero hay muchos aspectos que desconocemos de capitanes o de temas de veleros. Entonces, por lo menos que la gente de aquí entienda, los veleros, evidentemente, navegáis con las velas, que esa es otra, que cada vez que veo un velero que se está destrozando, lo de la vela ya es de película. O sea, es que esas sí que se van estropeando por minutos. Eh, pero también tenéis un pequeño motor o mediano motor. Me equivoco, todos los veleros tienen motor, no todos los veleros tienen motor, ese motor es auxiliar. Si se me rompe la vela en el medio del Pacífico y le pongo motor, ¿voy a conseguir llegar hasta la costa o es hasta que me rescaten? Cuéntame eso. A ver, todos los barcos son un mundo, pero sí, mayoritariamente llevamos un motor. Sí que es verdad que está considerado como el sistema de propulsión auxiliar de la embarcación. En cuanto a documentación y tema burocrático, en un velero, pues el sistema de propulsión principal son las velas. De otra forma, la autonomía que tendríamos de navegación sería mucho menor. Tenemos motor, tenemos gasoil, pero la autonomía es bastante limitada. Tú en un barco de vela, si cargas, ah, depende de la medida, pero si yo en mi barco, que son 15 metros, cargo 3.000 kilos de gasoil, no voy a avanzar, me va a sobrar lastre. Entonces, claro, yo llevo un tanque que no llega a los 400 litros. Entonces, si gasto 3 litros la hora, más o menos, en mi caso, tengo una autonomía bastante limitada. Entonces, en respuesta de si me quedo en medio del Pacífico, pues te tienes que inventar algo para volver, porque a motor no va a ser, porque no tienes autonomía. El motor es prácticamente imprescindible para las maniobras, entrar, salir de puerto. Hay una maniobra que no te sale bien, siempre puedes ayudarte con el motor para salir de esa situación y acabar de arreglar el tema. Y sobre todo, pues cuando estás llegando a un fondeo, tienes que cruzar unos arrecifes, zonas donde es poco aconsejable navegar a vela por el tema, de los bajos que puedan haber, de la costa que haya, y el motor es básico. De hecho, una de las cosas que miramos más cuando preparamos un velero es el motor, ¿no? Porque no nos puede fallar. Te tengo que decir una cosa, cuando estamos navegando o nos encontramos en un fondeo con gente y hablas, porque al final somos una comunidad muy grande, pero hay mucha camaradería, en ese sentido. Entonces, el problema básico que tenemos en un velero casi siempre es el motor. Si hablas con alguien, ¿qué estás haciendo? No, es que el filtro, no es que claro, el intercambiador de calor ahora me pierde agua. El motor es un gran problema en un barco, en un velero, pero lo necesitamos. Y la autonomía que nos da la vela es prácticamente infinita. Sí que es verdad que pues, luego hay otros temas como el agua, la comida, todo eso, pero sí que las velas, y en respuesta a lo que decías antes, todo en un barco es consumible, al fin y al cabo, por la zona donde nos encontramos, el mar, el salitre, el viento, y las velas son un consumible bastante delicado. Sí. Bien, bien. Ahora vamos a hablar de más consumibles que tienes que llevar, de cómo uno se prepara para hacer el salto. A ver, desde el punto de vista de un tipo que sí, que ha estado en el mar un ratito, unos cuantos años, pero que siempre es por la zona costera o que se aleja un poquito del mar cuando a lo mejor se va por Dorados o a lo mejor cuando se va por Picudos y tal, pero ya está, y que se va con lanchitas y que son lanchitas de fibra y tal. A mí eso ya me ha permitido darme cuenta de que los barcos son un cascarón, el barco que te dé la gana es un cascarón en el mar. O sea, cuando el mar se pone feo, aquello se mueve, que es una barbaridad. Yo lo más que he estado, pues, es en barcos de Lina cuando estudiaba allá y eran barcos, pues, yo no sé los metros. Íbamos unas 8 o 10 personas, una cosa así, y estábamos unos 10 días fuera. Cuando se nos ha metido un temporal y se nos ha metido algo, teniendo un motor grande y moviéndose con un motor grande y siendo barcos relativamente estables, aquello asusta una barbaridad. Yo recuerdo estar durmiendo y saltar en el camarote completo, o sea, despegarme como la niña del exorcista y volver a caer. Eso en un barco estable. A ver, en un velero, que eso es el colmo de los cascarones visto desde un tipo de tierra, ¿no? Es que estamos hablando de un cacharrillo que se mueve para todos los lados con la vela, porque los veleros están pensados de alguna manera para moverse hacia un lado, para moverse hacia el otro. La parte de abajo tienen plomo o no sé qué carajos para que se estabilicen más. Em,
¿Son más estables, son más seguros, son más inseguros los veleros? Es decir, si yo me asustara mucho y quisiera cruzar el mar, ¿con un velero de verdad es un riesgo o es un riesgo muy medido? Al final es un riesgo muy medido si sabes lo que estás haciendo. Hay casos de todo, ¿de acuerdo? Luego hablaremos por el tema formación y tal, pero sí que es verdad que un velero es una embarcación, por definición, muchísimo más estable que un barco de motor. Un velero tiene un mástil, tiene unas velas, el viento ejerce una presión sobre estas velas y lo que necesitas es un centro de gravedad muy, 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 muy bajo para poder contrarrestar esta presión que hace el viento contra las velas, porque si no te volcaría. Entonces, los barcos veleros, como dices, tienen una quilla o una orza, depende del tipo de velero, que está lastrada. Entonces, sí que un velero, pues el mío, por ejemplo, cala 2,20 m. Es decir, por debajo del agua tengo más barco que por arriba, si no cuento el mástil. Y toda esa quilla está lastrada con plomo. Hay algunos barcos más antiguos que a lo mejor hay cemento con piedras, pero hay un lastre, es decir, un peso que está ahí para bajar el centro de gravedad del barco y que puedas navegar. ¿Qué pasa? Un velero tú lo dejas en situación, digamos, de calma, con un poquito de ola, pero sin navegación, y su movimiento va a ser mucho más duro, que se le llama, que una embarcación a motor. Es decir, la fuerza que ejerce el barco para volver a su posición de estabilidad, la posición vertical, es mucho mayor porque tienes ese pedazo de quilla ahí con un montón de toneladas de peso que lo que te obliga es que el barco esté aderezado. De hecho, yo en el Atlántico lo crucé en otro barco, no el que tengo ahora, uno muchísimo más pequeño, eran 9 metros, y yo en el Atlántico volqué 2 veces. Tuvimos mucha mala suerte con la meteorología, de hecho pasamos 17 días en la absoluta miseria de temporales. Además, mi mujer estaba embarazada y, en fin, no fue un cruce fácil, todo lo contrario, que eso ya también podemos hacer otro podcast otro día porque fueron 20 días muy largos. Y yo volqué 2 veces, es decir, yo vi el mástil en el agua 2 veces y el barco se inundó, obviamente, porque habían olas de 8 metros y el barco medía 9, pues te puedes imaginar. Ese lastre lo que hizo las 2 veces fue adrizar el barco de nuevo. Adrizar es cuando el barco se pone en vertical de nuevo, ¿no? Yo en ese caso no podía hacer absolutamente nada. Iba atado, agarrarme bien y esperar a que el barco respondiese con su estabilidad a la situación. Sí que es verdad que esto es muy peligroso porque a veces, pues, no consigue adrizarse el barco, porque si estás volcado y te pasa otra ola por encima, es muy probable que te hunda. Solo tienes una oportunidad, digamos, ese espacio entre ola y ola para remontar. Claro, hay situaciones infinitas, ¿no? Pero en ese caso mío, la ola era muy larga y el barco se aderizó y seguimos adelante, ¿no? Y eso nos pasó 2 veces. Entonces, la condición de estabilidad de ese barco era quilla corrida, es decir, que todo el barco era quilla, no era una quilla. Hay muchos barcos más modernos que está el casco y una quilla Mm. atornillada, digamos, al casco, ¿no? Con su plomo y su lastre. En ese caso no, toda la quilla era estructura del barco. Entonces eso te da una seguridad extra porque la quilla no la puedes perder, porque claro, obviamente si pierdes esa quilla ya se acabó el juego, ¿no? Y yo sabía que iba en un barco muy pequeño, pero muy seguro. Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar por lo que estaba diseñado el barco. Si eso me llega a pasar con una embarcación a motor, muy probablemente quede quilla al sol, es decir, el barco da la vuelta y se acaba el juego también. Bien, bien, pues más cosas que hemos aprendido. El famoso cascarón de nueces que yo veía ahí que se movía una barbaridad. Supongo que sí que se mueve más, por lo que me estás diciendo. O sea, que me marearía más de lo que ya de por sí me mareo en uno de motor, ¿no? Bueno, es más brusco el movimiento, sí, Ajá. claro, Bien, bien, ahí no hay es más solución brusco. como en el motor, que yo es que encima, o sea, soy un tipo que me he dedicado al buceo durante años y encima me mareo en el mar. Se me quita cuando ya he estado como 10 o 15 días seguidos trabajando en el mar, pero luego me vuelve. Y bueno, en las motoras siempre te pones en el centro y mal que bien el mareo se arregla un poco, ¿no? Pero me figuro que en el velero, por mucho que te pongas en el centro, vas a ir para un lado y vas a ir para el otro.
Bien, oye, por lo que me estás diciendo, y ya con esto termino la primera parte y ahora entramos en que nos cuentes un poco cómo alguien se lanza a la aventura. em, la experiencia, es decir, hay unos títulos que te tienes que sacar, ¿no? En España antiguamente el titulín era el chiquitito que te sacabas y no sé qué. am, Debe ser más difícil manejar un velero, ¿verdad? O también estoy equivocado. O no, o da igual, no hay diferencias en eso. Un velero que una embarcación a motor. Claro, sí, no, la formación, yo para mí, en la preparación de un barco, que luego lo hablaremos, lo más importante, en mi opinión, es la formación. Porque puedes llevar un barco muy bien preparado, pero si no sabes arreglar problemas o no sabes navegar o si tienes un problema y no sabes cómo salir de ahí, pues por muchos equipos que lleves, pues de poco te van a servir. Entonces la formación, en mi opinión, y es a lo que me he dedicado yo siempre, a la formación, es, es básica. Es el primer paso antes incluso casi de comprar el barco, es la formación, ¿no? El tema títulos que me comentabas, cada país es un mundo. En España sí que existen muchos títulos deportivos, ah, por si quieres, pues navegación de ocio, digamos, y luego hay títulos profesionales que son los que tenemos que obtener para dedicarnos a la náutica profesional, tanto marina mercante como buceo, o las otras ramas de la náutica. Yo en mi caso, yo estudié un ciclo formativo de grado superior para ser piloto de altura, patrón de altura, y posteriormente me animé, quería más y me fui a la universidad y estudié la carrera de navegación marítima, que son 5 años en España, y de ahí ya obtienes, digamos, el título académico para poder empezar a escalar en los títulos profesionales, como son los pilotos de la marina mercante hasta capitán de la marina mercante. Ese fue el camino que yo seguí porque sabía que me iba a dedicar a esto, es lo que me gustaba, ya estaba trabajando de esto, entonces, para poder seguir escalando, digamos, en escalafones. Una persona que su intención es la navegación de ocio, se saca sus títulos privados, deportivos, se hace el examen, se hace unas prácticas y obtiene el título para poder gobernar el barco. Depende del título que tengas, pues tienes unos metros de eslora a otros y una distancia de la costa. El capitán de yate, digamos que es el más extenso que tenemos, el menos limitado, por decirlo así, te permite llevar cualquier embarcación. Lo digo muy a grosso modo, Ya, luego ya. algunos seguramente me dirá que el BOE dice otra cosa, pero más que nada para que nos entienda la gente que no está metida en el mundillo, viene a ser esto, pues puedes llevar una embarcación hasta 24 metros de eslora, bueno, por ocio. Luego han sacado también otras opciones que teniendo estos títulos deportivos y haciendo otras formaciones, puedes dedicarte, en cierto modo, a trabajar en el mar, de patrón, pero ya con otras limitaciones. Pero Bien. hay países que no existen estos títulos. Tú simplemente, no quiero nombrar ningún país europeo porque no lo sé del cierto, pero sí que hay algunos donde tú te compras el barco y sales a la mar, y da igual a dónde vayas, qué barco lleves, la responsabilidad es tuya, tu vida es tuya y tú serás y en realidad estos países o la gente de estos países que navega, ves que son los más formados en realidad, porque tienen la responsabilidad de formarse para poder navegar. Aquí parece que te saques el título, que son 8 horas de clase y ya eres el rey del mambo. Y luego pasan cosas también. Entonces, bueno, hay esa balanza entre formación y título, ¿no? Bien, 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 bien. Sí, sí, bueno, aquí en Costa Rica también la ley está un poco ahí. Yo no sé cómo habrá cambiado. Yo me compré un barco en su día, una lanchita. Y hice, como bien sabes, lo mejor es cuando te lo compras y lo segundo mejor es cuando lo vendes. Porque no, ahí descubrí que no era. Al contrario que tú, descubrí que mi vocación no estaba ahí en llevar lanchas. Am, Vale, pues ahora la otra cosa que sería, vamos a decir, la segunda parte de la entrevista, que es, pues eso, una cosa es que te compres la lanchita de recreo y que te des unas vueltecitas por la costa del Mediterráneo, que yo me creía que era muy tranquila, pero bueno, no deja de ser la costa y que si las cosas están feas, pues te arrimas un poquito y estarán por ahí los guardacostas y te ayudan y los amigos y tal y no sé qué. Todos hemos salido así, con el barco de un amigo y tal. Y otra cosa es que cruces el charco. Y otra cosa es que de repente te pones ahí a emular a Cristóbal Colón, pero con un velero.
Vaya, me figuro que no será, al igual que Cristóbal Colón, pues tuvo sus historias y tienes que meter ahí comida y tienes que meter agua y tienes que meter... Habrá un montón de cosas que uno tenga que cuadrar ahí, que prever, que analizar, porque es que encima tú te fuiste, o en el caso que nos contaste la última vez, fue con tu esposa, con la niña, me parece, Ujú. y yo no sé si te llevaste también al canario, que era lo que te faltaba. O sea, El perro y el gato, eh, a ver, perro y gato. ¿cómo se gestiona eso? Primero es evidente que tienes que tener una mujer que acepte eso. Yo le propongo a mi esposa y bueno, ahí termina la vida y ahí termina el divorcio. Pues te Vale. tengo que decir que el que frena, o el que pone, al menos en mi opinión, el que pone cabeza soy yo, porque si fuera por ella, habíamos ya cruzado el Pacífico 80 veces. El tema es que soy yo que digo: "Oye, no, que hay que ver esto, hay que tal, que no nos funciona la otra, que hay que arreglar esto, que hay que poner esto en orden, que no, 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 salgamos, salgamos, ya, todo irá bien". Y tira mucho ella en el tema navegación, es como una pasión que tiene también compartida conmigo, y en ese caso es al revés, soy yo el que intento frenar un poco para poner prudencia. Y fuiste la última vez, si recuerdo, fuiste con la niña o no, lo he soñado. Cuando nació la niña, nosotros estábamos en Curazao, teníamos el barco en Curazao. Nació en España, pero el barco nos esperaba en Curazao. Y de hecho, todas las navegaciones que hicimos desde entonces, pues fue con ella, sí, sí. Wow, Y wow. el perro y el gato sí que nos acompañaron en el cruce atlántico. Ellos están con nosotros desde que salimos de Barcelona. Han vivido pues todo el Mediterráneo, han vivido el Atlántico, el Caribe, el cambio de barco, que esto fue también un Cristo. Y sí, sí, nos acompañan y siguen viniendo a navegar cuando hacemos salidas por el Mediterráneo, también se Vale. apuntan. ¿Y cómo se planifica? ¿Cuántos días tardas normalmente? O sea, si tú vas a cruzar el Atlántico completo y sales desde tu caso desde Barcelona, creo, o cómo se mide eso. Claro, medir, una cosa es medir distancias y la otra es medir el tiempo, ¿no? Hay muchos planes de viaje distintos, cada familia, cada navegante, cada persona tiene un plan distinto. En nuestro caso, nos gusta mucho conocer dónde estamos. Hemos pasado en islas meses, porque nos gustaba conocer el país. Entonces, bueno, medirlo en tiempo, sí que es verdad que hay un timing que te marca la meteorología, cuándo empiezan los alisios, cuándo acaban, en fin, temas, digamos, de meteorología que sí que te marcan unos timings en eso, pero sí que más o menos yo tardé, un mes, creo que de Barcelona a Canarias, porque fuimos parando, visitando sitios de España que no habíamos estado nunca, pues aprovechar también es parte de la vuelta al mundo al final, es visitar todos los sitios desde que sales del puerto, el siguiente puerto ya es parte del viaje, ¿no? Y luego estuvimos, de hecho, en Canarias acabando de preparar el barco, que ahora hablaremos de todo este tema de la preparación del barco, elegir barco, todo esto. Y, y estuvimos pues 5 meses en Canarias, prácticamente acabando de los últimos ajustes, instalando electrónica nueva y acabando de comprobar que todo funcionase, y luego salimos al cruce atlántico. De cruce atlántico fueron 6 días hasta Cabo Verde, creo recordar, y de Cabo Verde a Martinica fueron 19. Que ahí sí que no hay dónde parar, entonces es la velocidad que puedas llevar con el barco y ir capeando lo que se pueda, y siempre intentas tardar lo mínimo, ¿no? Pero claro, yo tardé 19 días, otro en otro barco te dirá: "Ostras, pero yo tardé 12", el otro: "Yo tardé 25". Claro, esto depende mucho del barco y de la meteorología que te encuentres. Ok, ok. Yo quiero entrar en lo de la preparación, pero es que de verdad soy un absoluto inculto del tema y es que me surgen un montón de cosas. Yo me he leído un montón de libros de Vázquez Figueroa y de no sé quién y de no sé cuál, y siempre te están contando, ahora que tú nombras lo de los alisios, los vientos alisios estos. Esto que siempre cuentan que si es que Cristóbal Colón, que iba con los vientos alisios, pero que como él quería llegar al Cipango y entonces constantemente iba para arriba y entonces eso le llevó más tiempo, tal. No sé si será leyenda o no, pero al fin y al cabo los vientos alisios, ¿qué son? Es una corriente continua que está siempre en el mar flotando en un sentido, o eso cambia, porque son importantísimos, entiendo, para vosotros, para los veleros. Sí, de hecho hay vientos.
en todos los océanos, que son los que aprovechamos para navegar. Yo si salgo de Canarias y pongo rumbo directo al Caribe, muy probablemente me quede flotando en medio del mar sin viento, porque hay una zona que se llama la zona de interconvergencia tropical, donde hay las calmas ecuatoriales, que se la llama, o latitud de los caballos, tiene un montón de nombres, y te quedas ahí flotando porque no hay viento. Entonces, para ese cruce, en este caso, pues se utilizan los vientos alisios, efectivamente. Vientos alisios, depende del año, van fluctuando, pero mayoritariamente son unos vientos bastante constantes. En mi caso no lo fueron, pero fue un caso bastante aislado. Constantes que, digamos, a ver si lo marco en cámara, empiezan a soplar sobre Azores, Canarias, Ajá, bajan hasta Cabo Verde, hacen esta curva y luego se recurvan hacia el Caribe, ¿no? ok. Hay que aprovechar estos vientos porque te permiten navegar con un viento favorable, portante, que esto es bastante importante, porque si tienes que cruzar el Atlántico ciñendo, digamos, contra el viento, luego ya es bastante más exigente, ¿no? Y sí, en todos los mares hay, no me voy a poner a explicar cada uno, pero Vale, vale, vale. Y para volver, en este caso me estás diciendo que de las Islas Canarias bajas un poquito y de alguna manera haces ahí, entiendo, yo una especie de vaivén, digamos, hasta llegar al Caribe. Y para volver, vas más para arriba. claro, para volver, ese cruce yo no lo he hecho nunca, el de vuelta, digamos, de América a Europa, pero haces la inversa, digamos, haces la vuelta a esta zona de interconvergencia por arriba. Ajá, Subes hasta Cuba, Cuba va subiendo casi hasta la latitud de Florida, y vas ahí sí que es un poco más exigente porque está en toda el tren de borrascas atlánticas del Atlántico Norte, que hay que ir, con mucha previsión meteorológica, si puede ser con datos a tiempo real mejor, ir esquivando esas borrascas, aprovechándolas de alguna forma, pero esquivando digamos, la zona difícil de esa borrasca para poder, pues, llegar a las Azores sano y salvo, y luego ya esperar buen tiempo para bajar, en nuestro caso, hasta el estrecho de Gibraltar o a donde quieras de Europa. vale, vale. Bueno, me queda claro. Yo siempre he pensado si era una leyenda en alguna de las series de los libros de Vázquez Figueroa que él comentaba eso, que teóricamente él se supone que, vamos, él no sabía que estaba América, entonces quería llegar al Zipango, a Japón, entonces como él calculaba que estaba más alto, entonces él constantemente iba más hacia arriba, según lo que me dices, estaría con el viento en contra, o más en contra, o con las corrientes en contra de lo que hubiera ido si hubiera ido más bajo. Eso es lo que contaba en los libros Vázquez Figueroa, que ya sabes que él mezcla todo de leyenda y usa estas cosas para que la gente que no tenemos ni idea, pues hagamos elucubraciones, ¿no? Pero bueno, podría tener una lógica. Sí, claro, viéndolo así, sin entrar en detalles técnicos, cuando tú tienes un alisio fuerte, es bastante más fácil, digamos, ir a Surinam o a Brasil incluso, que no subir a hasta Cuba, por ejemplo, es complicado. Bueno, tienes las Antillas Menores antes, pero claro, ir para arriba, entre comillas, hacia el norte, significa tener una ola más de través, más incómodo, más exigente. Si sigues, digamos, la ola del Alisio, pues sí, vas bastante más al sur. De hecho, hay mucha Bien, gente que llega, pues, a Grenada, más hacia las Antillas del sur. bien, bien, vale. Más cosas que he aprendido, porque te lo juro que siempre he tenido esa duda desde siempre. Digo, ya, este hombre será otra de las historias que cuenta o no. Vamos allá, a ver, si entramos en el Liza. ¿Cómo se organiza un barco? Con mujer, con niña, con perro, con gato, y no te lleva la tortuga porque no tienes una tortuga, si no también te la llevas. Me figuro que eso lleva una planificación por detrás de mucho tiempo y más si encima tu mujer es la que nada, ¿no? Llévate unos sándwiches y listo, Claro. y salimos a navegar. Sí, a mí te tengo que decir que todo esto empezó, como muchas veces pasan las cosas, por culpa de la literatura, ¿no? Yo navegaba por ocio, aún no había empezado a estudiar náutica profesional, y me leía un montón de libros de navegantes oceánicos, François Montessier, ah, Robin Knox Johnston, te podría decir una infinita lista de nombres. Eduardo Reduc de la Mancha también me marcó un montón, que un libro que escribió hace no sé cuántas décadas y sigue viviendo en el velero a día de hoy, me consta, en Uruguay.
y historias increíbles de gente que había dado la vuelta al mundo a vela, muchos de ellos en solitario, en pequeños veleros. Entonces, como había idealizado, pues, ese tipo de aventura, por decirlo de alguna forma, y yo desde siempre mi objetivo, mi propuesta de vida era, pues, poder tener un velero, aunque fuese pequeñito, y irme a dar la vuelta al mundo. De hecho, mi idea principal, era hacerlo en solitario, como había, ¿no? Como era mi ideal, la navegación en solitario. Y, y nada, en algún momento dado, dentro de todo este pensamiento de voy a buscar un barco, lo voy a preparar, me voy a ir. Además, leyendo algunas literaturas, veías que no hacía falta casi nada, ¿no? Eduardo Rectus de la Mancha se encontró en Canadá, tenía $2000, se fue a un varadero, compró un velero que estaba abandonado ahí, lo echó al agua y salió a navegar, sin tener ni idea de astronomía, ni de navegación, ni de orientación, absolutamente de nada. Y al cabo de unos días de navegar se dio cuenta de que estaba en medio del Atlántico. Él quería ir para abajo, pero se había equivocado. Además estaba yendo casi a Groenlandia. Entonces, bueno, pues rectificó y el tío llegó a Europa, sin tener absolutamente ni idea. Y de hecho estuvo viviendo en Barcelona, en la marina al lado de donde yo estaba trabajando. De hecho, su barco am, estuvo ahí. Y, y claro, yo tenía esa idea. Entonces, cuando conocí a Eugenia, mi mujer, le dije, oye, y es que, bueno, claro, es que ahora mismo mi objetivo es comprarme un velero e irme a dar la vuelta al mundo en solitario. Entonces, bueno, no sé esa relación a dónde va a ir, porque claro, yo estoy en eso. Tal. Y me dijo, bueno, pues, qué buena idea, pues no sé, si te apetece me apunto. ¿Cómo que te apuntas? Sí, sí, vamos a buscar el barco juntos y nos vamos. Y nada, al cabo de poquitos meses de estar juntos, encontramos ese velero que se llamaba Señorita Irene en ese momento, luego le cambiamos el nombre, que curiosamente era el barco que estaba amarrado al lado del barco que yo patroneaba. Yo estaba trabajando dando formación de vela en el Real Club Náutico de Barcelona y justo ese barco es el que tenía siempre al lado y siempre lo veía. Y nunca supe de quién era ese barco. Y un día me encontré un señor de casualidad y me dijo, oye, ¿no me quieres comprar el barco? Me jodas que tienes ese barco. Sí, sí, sí. Hostia, es el barco de mis sueños. Tenía todo lo que yo deseaba en ese momento. Era pequeño, tenía quilla corrida, construcción del año 70 y tantos, creo recordar, es decir, robusto. Tenía 2 mástiles. En fin, estéticamente era como a mí me gustaban los barcos y lo vio Eugenia y a la semana teníamos el barco. Y ahí empezó un poco la aventura esta de la preparación, ¿no? Yo sí que tenía bastante experiencia en navegación. En ese momento no sé si había hecho 50 o 60 travesías Barcelona-Baleares, que al final es una travesía bastante habitual en esta zona, pero y todas profesionalmente con alumnos y me lo pasaba muy bien y estaba todo el día navegando. Entonces, no me preocupaba mi formación en cuanto a la navegación. Además, pues había hecho la carrera, entonces teóricamente el tema astronomía lo dominaba, el tema cartas náuticas, todo la teoría la tenía. Entonces, claro, cuando te dan las llaves de un barco y entras por primera vez, dices, uff, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevo esto al Caribe? Porque el barco no tenía absolutamente nada de electrónica. Y claro, era el barco con el que Eduardo Recduc de la Mancha hubiera salido de Canadá, pero yo era un poquito más reacio a eso, ¿no? Y nada, y tienes el barco y luego te empiezas a abrir la lista mágica. Coges una libreta, te empiezas a apuntar las cosas que mejorarías, las cosas que cambiarías, las cosas que añadirías al barco, las cosas que tienes que reparar, porque claro, compras un barco de segunda mano, pues hay cosas que no funcionan, y te empiezas a hacer una lista que no se acaba nunca. ah, ya lo digo por quien esté en ese proceso, no se acaba nunca, tachas una cosa y has apuntado 5. Eso siempre es así. De hecho, llevo 12 años ahora con este barco y mi lista sigue creciendo. Ya tengo como 3 o 4 libretas, ¿no? Y voy tachando, ¿eh? Voy tachando, pero también añado cosas. Entonces no se acaba nunca. Es lo que tienen los barcos y querer siempre mejorar. Claro, primer paso en caso de alguien que esté como con este sueño, ¿no? En mi opinión, claro, cada navegante es un mundo y opiniones mil, pero en mi opinión, punto principal, formación.
la formación. Y no me refiero solamente a saber manejar las velas, porque esto casi te diría que lo aprendes a la semana de estar con el velero ya habiendo salido del puerto, me voy a navegar por el mundo. Si no sabes nada, a la semana, 2 semanas, ya sabes navegar. Mejor o peor, obviamente, pero haces que el barco vaya a donde tú quieres, ¿no? Pero hay cosas que no se aprenden en un momento. Por ejemplo, pues yo qué sé, hacer el mantenimiento de un motor, a arreglar una polea, a carpintería, fibra de vidrio, a todo lo que son, pues soldar inoxidable. Te podría hacer una lista infinita, coser velas. Si se te rompe una vela en medio del Atlántico, tienes que más o menos saber arreglarla, porque ahí no te va a venir un velero a a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ahí se te abre un mundo de posibilidades, un mundo de formaciones. Navegación, claro, navegación astronómica, porque sí es verdad que llevamos toda una instrumentación brutal de aparatos electrónicos, pero no te puedes fiar de eso, porque te entra una ola en el barco, se te mojan las baterías y se acaba el juego. Así que es verdad que puedes llevar, no, es que yo llevo un iPad por si acaso, o un teléfono móvil que también tiene GPS, pero al final son cosas fácilmente estropeables. Entonces, la formación, basarla básicamente en ser autónomo, o sea, tener los conocimientos para utilizar los instrumentos como toca y saber ir arreglando las cosas que van surgiendo, porque en un barco es constante. O sea, nosotros salimos de Barcelona en el delta del Ebro, que es 85 millas, o sea que tardamos un día en llegar. Ya tuvimos que parar a cambiar unas baterías que resulta que estaban mal, el alternador de motor no cargaba, en fin. Salimos de ahí, llegamos a Ibiza, que está a unas 70 millas más, y ahí tuvimos que entrar a vela en el puerto porque el motor también, un problema, y, y no funcionaba. Y entonces, un segundo que enchufo el ordenador. Me estabas diciendo que se te había el motor, creo que estabas en Ibiza, habías entrado a vela, el motor estaba mal, o sea que el motor ya de principio ya te estuvo molestando. Claro, como te comentaba antes, el tema del motor, por alguna razón, siempre da problemas, vayas a motor o vayas a vela. Claro, si vas en una motora que da la casualidad que tiene dos motores, pues mira, en estos casos, un motor se para, pues sigues con el otro, ¿no? Hasta llegar a un sitio para poder arreglarlo. Pero en el velero, al menos el nuestro, solo tiene uno. Y, y sí, sí, quiero decir que los problemas son constantes. Piensa que yo cuando salimos de Barcelona llevaba 3 años, obviamente compaginándolo con mi trabajo, pero 3 años preparando el barco. De hecho, ya los últimos meses ya dejé de trabajar para acabar de planificar todo, para podernos ir. Claro, hay un timing. Nos teníamos que ir en agosto para poder llegar a Canarias, para tener tiempo suficiente hasta que los alisios se establezcan bien, acabar de arreglar lo que teníamos que arreglar y poder coger los alisios desde Canarias. Entonces tenía ese deadline del agosto de nos vamos, ¿no? Entonces ya los últimos meses dejé de trabajar y empecé a terminar las cosas, pero estuve 3 años preparando el barco. Yo compré un barco vacío prácticamente, no tenía ni electrónica, absolutamente nada, tenía dos palos, dos velas, un motor completamente estropeado por todos lados, y tuve que desde cambiar el motor hasta hacer velas nuevas, la jarcia, es decir, los cables que aguantan el palo, también cambiarlos y reforzarlos, porque claro, esta es otra. Tú estás comprando un barco, habitualmente, que está preparado para lo que está preparado. Quiero decir, son barcos de ocio, son barcos para salir un fin de semana, para hacer un balear, volver, pasar 2 semanas navegando, si quieres tú. Pero claro, estamos hablando de navegación oceánica, donde las condiciones pueden ser mucho más extremas y mucho más largas. Quiero decir, si tienes un motor, tienes que llevar piezas de recambio de ese motor, porque si se te rompe el colector de escape, entrando en el Caribe, tienes que tener otro, porque a ver, qué decirte, en Martinica aún es fácil, pero depende de qué isla llegues en el Caribe, el recambio no te llega a lo mejor a cabo de 3 semanas y te cuesta 80 veces lo que vale. Entonces, hay unos puntos básicos que hay que tener en cuenta para llevar esos recambios. Eso por un lado. Y el otro también
bueno, entre comillas, el preparacionismo de que conlleva, pues, el estar muchos días siendo autónomo a bordo de un barco. Un barco en el que navegas 10, 20 horas, necesitas poca cosa. Llenarlo de comida, llenarlo de agua, que todo más o menos esté funcionando, que los sistemas de seguridad y abandono del buque estén en condiciones, balsas salvavidas, si quieres tú, la radiobaliza, todo esto esté en orden de revista, por decirlo de alguna forma, y ya está. Pero si tú vas a pasar navegando, qué decirte, un mes seguido sin tocar tierra, claro, tienes que tener en cuenta muchísimas otras cosas. Y ahí entra el preparacionismo náutico este del navegante oceánico, ¿no? Que también caemos muchas veces en el error este del por si acaso, ¿no? Cuando preparas una mochila para irte de supervivencia 72 horas, ah, si no pones cabeza, sales con un mochilote que pesa más que tú, el por si acaso, y el por si acaso. Y esto también nos pasa, es un error común en los barcos, ¿no? Entonces hay que medir muy bien lo que llevas, porque el peso también te resta, digamos, y lo que vas a necesitar. Y luego también, muy importante, en mi opinión, es elegir el barco. No creo que hayan barcos malos. Me mandan un montón de correos, ¿no? Gente que me sigue y mensajes por las redes de gente preguntando: "Oye, yo me quiero ir, quiero navegar, ¿qué barco compro?". Oye, no sé, pues depende de qué plan tienes. No creo que haya un barco malo, entre comillas. Sí que hay barcos, pues, construidos de manera más robusta o barcos un poco más sencillos, más ligeros, pues barcos de una forma, barcos con otra forma, etcétera. No hay barco malo, simplemente hay barcos que están diseñados para una función. Hay barcos muy bonitos, muy grandes, que están diseñados para llevar muchísima gente, para que todos pueden estar sentados juntos comiendo en una calita bonita un día de sol y tomándose unas copas, pero que y es muy bueno en esa función, ¿no? Está diseñado para ello. Pero si tú con ese barco te embarca una ola de 8 metros en medio del Pacífico, el agua que vas a embarcar, el peso de agua que vas a embarcar es enorme, porque esa bañera, digamos, la bañera, ¿no? Es la zona de popa donde navegamos, donde estamos sentados cuando estamos navegando. También, así, a grosso modo. Claro, la cantidad de agua que va a caber en ese barco, donde se pueden sentar 12 personas, es enorme. Nuestra bañera, por ejemplo, es un barco de 15 metros, no es un barco pequeño, pero en la bañera escasamente cabemos 5 sentados. Es una bañera muy, muy limitada. Claro, yo cuando hago excursiones y llevo a gente a pasear, me encuentro que me falta sitio para sentar a gente, porque no es un barco diseñado para llevar a mucha gente de excursión, es un barco diseñado para hacer navegaciones oceánicas y entonces la seguridad en ese caso prima. Entonces no hay barco malo, simplemente hay barcos para su propósito. Entonces, ¿quieres navegar, no? ¿Quieres viajar con un barco? Pues plantéate buscar un barco que cumpla con las condiciones correctas para esa función. Bien, bien. Oye, increíble. De verdad, yo estoy pensando, y yo creo que de todas las entrevistas que he hecho, es de las que más he aprendido. Porque era en lo que yo estaba más pez. Ya no sé si me voy a sacar el título o no me voy a sacar el título, pero vaya, bastante estoy aprendiendo. Pero no te puedes ir de aquí sin que nos cuentes, y además no va a ser la última, como siempre decimos, es decir, veis que cumplo, que hago las primeras entrevistas, luego voy llamando a la gente para que sigan viniendo. Pero no te puedes ir de aquí sin que nos cuentes, eh, ya nos has contado cómo es la idea, de cómo te metes en esto, de cómo es el proceso del barco, de cómo lo alistas, como se dice aquí. Pero vaya, luego cuando estás de repente en una tormenta, lo que vemos todos en las películas, ¿no? Yo creo que a mí me daría algo. Em, ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive en el medio del mar, en el medio de la nada, una tormenta, que la tienes que solucionar tú? Porque al fin y al cabo, pues yo qué sé, si vas en un barco grande y hay un capitán, pues oye, piensas que él es el que lo está arreglando, pero en este caso eres tú y depende de ti que se hunda el barco y además que se hunda tu esposa y tu hijo. O sea, yo de verdad lo he estado pensando todo el rato mientras hablamos. Eso también psicológicamente, o sea, no es lo mismo cuando querías navegar solo
que al fin y al cabo dices, bueno, oye, me pasa algo, pues me pasó a mí, es mi problema. Pero es que es como cuando manejas el coche, cuando conduces el coche, ¿no? No es lo mismo que llevar detrás la sillita del bebé. ¿Cómo se maneja eso cuando nos cuentas que están tocando casi los mástiles en el agua o sin casi? Que yo creo que ya ahí a mí me da la diarrea completa y ya ahí acaba mi aventura. ¿Cómo se sobrepone uno a eso? ¿Qué hay ahí? Es como los tíos estos que se van al Everest y que lo suben ahí y aunque se les amputen los dedos de los pies, les da igual y vuelven a subir porque es tal la pasión que tienen que puede con ellos. A ver, mira, y a continuación de lo que estábamos, hablando antes, o sea, la formación era muy importante, elegir el barco también era importante, y luego está la instalación de todos los equipos que vamos a instalar para poder ser autónomos. Unas placas solares, un aerogenerador, ¿no? Los recambios que decíamos para el motor y los demás equipos, velas nuevas o incluso un segundo juego de velas, potabilizadora de agua, que a mí, en mi caso, nos salvó completamente en el Caribe, porque estuvimos ahí 5 meses en la isla y sin potabilizadora de agua, en fin, cuando empezó a llover sí, pero antes, pues, seguramente hubiéramos tenido problemas en ese sentido. Piloto de viento, piloto automático, electrónica doble, en fin, llevas un montón de cosas bien instaladas porque te has cerciorado de que eso funciona, que va bien, que es de buena calidad, lo has instalado tú o alguien de confianza, en fin. Pero hay algo que no puedes preparar, que es tu reacción o tu experiencia o tu manera de afrontar una situación que obviamente no puedes prepararte para ello. Tú, sí que es verdad que tú vas navegando y el barco lo vas probando y antes de salir a dar la vuelta al mundo, mira, pues nos vamos 2 semanas hacia el Mediterráneo, vamos a probarnos nosotros, vamos a probar el barco, vamos a, bueno, a ver cómo nos manejamos y luego ya vemos, ¿no? Hasta que no lo pruebas no sabes, oye, pues mira, esto que lo había hecho de esta forma, resulta que no es de la forma correcta, entonces lo vamos a cambiar. Vas probando. Pero sí que es verdad que el probarte a ti mismo cómo tú vas a reaccionar a cierta situación, eso no lo sabes hasta que te encuentras con ello, ¿no? Ah, a lo mejor hay alguien que dice: "No, pues yo voy a simular que se me hunde el barco y a ver cómo lo soluciono". Vale, sí, al fin y al cabo es una simulación, ¿no? Y te montas un montón de películas en la cabeza y te estás muchas noches sin dormir pensando: "Uy, ¿y si me pasa eso? ¿Cómo lo voy a solucionar?". Al menos a mí me pasa mucho, ¿no? ¿Y si se me rompe esto? ¿Y qué pongo en sustitución a ese cable si se me rompe? Porque no puedo llevar otro, porque no me cabe. Entonces te vas montando las películas y más o menos dentro de tu cabeza han pasado prácticamente todos los escenarios que puedes. En 3 años de preparación, que estás como muy enfocado a eso, te pasan todos los escenarios por la cabeza. Pero hasta que no estás ahí, no sabes cómo vas a reaccionar tú mismo, ¿no? En ese sentido, es curioso porque descubres cosas de ti mismo que a lo mejor no conocías y no ibas a conocer de ninguna otra forma que poniéndote o encontrándote en esa situación, ¿no? Yo cuando tuvimos el primer vuelco en el Atlántico, llevábamos navegando aproximadamente, qué decirte, 10 días, creo. Era una situación que no estaba siendo cómoda porque estábamos teniendo un montón de viento y un montón de olas, bastante más de lo que era habitual en esa época y bastante más de lo que decía la meteorología. De hecho, un amigo nos iba pasando el parte meteorológico a tiempo real y un día me dijo: "Oye, cuidado que mañana vas a tener olas de 4 metros". Yo llevaba 3 días con olas de 8. Entonces le dije: "Tío, no sé dónde estás mirando la meteorología, pero lo que está pasando aquí no tiene ningún sentido". Además, como tenía marcas en el palo, yo más o menos miraba dónde iba a romper la ola y sabía más o menos la altura, ¿no? Para ir comparando con lo que él me pasaba, y no tenía absolutamente nada que ver. Ahora mismo ya existen, pues, satélites y tal, en esa época no lo teníamos, y tienes más información a tiempo real. Pero en ese sentido te encuentras ahí. Y el primer vuelco, yo me acuerdo, Eugenia se encontraba muy mal porque estaba embarazada, de poquito, pero estaba embarazada. Nos enteramos en Cabo Verde, entonces en ese momento no teníamos otra opción que seguir a puerto seguro, que era el Caribe, ¿no? Quizá fue una mala elección, pero fue la que escogimos y no salió mal, gracias a Dios. Pero el primer vuelco yo pensaba, de aquí nos quedamos. Y la tranquilidad que sentí fue rarísima. Yo estaba, o sea, yo estaba durmiendo, ella estaba atada adentro
y yo abrí los ojos y estaba debajo del agua. Y en ese momento fue un segundo de pensar, bueno, pues hasta aquí. Y el siguiente segundo fue una tranquilidad absoluta. Entonces, qué raro, nunca hubiera imaginado reaccionar así. Al segundo 3 o 4 el barco ya se estaba enderezando, entre comillas, se estaba deslizando y yo creo que el vuelco duró prácticamente menos de 10 segundos. Entonces ya estaba fuera del agua, veía que el agua salía por todos lados y luego fue cuando empezó el nervio, ¿no? El decir, ostras, ¿qué nos ha pasado? Pero en el momento en que me pasó era como, bueno, no te lo acabas de creer o ya lo das por perdido, no lo sé. Yo confiaba mucho en el barco, y reaccionó correctamente como a mí esperaba que reaccionase, ¿no? Y no es tanto el temporal o no es tanto la meteorología, que obviamente te pone en situaciones a veces muy complejas. De hecho, hice una travesía, al cabo de un tiempo hicimos la travesía de Panamá a Colombia en medio de una tormenta eléctrica, con 30 nudos de ceñida, íbamos contra el viento, teníamos pues, 250 millas por delante y caían rayos por todos lados. Parecía un bosque de rayos. Claro, esa situación yo no me hubiera imaginado nunca encontrarme con eso. Y claro, no es por el viento, no es por la ola, que más o menos era negociable, pero es que nos iba a caer un rayo. Y claro, son situaciones, ¿no?, que te vas manejando, te vas autoinventando según te vas encontrando. Y luego hay otra cosa que tampoco es la meteorología, que es pues, los problemas que puedes llegar a tener. En un momento dado decidimos pues, ir de Panamá a Río Dulce, en Guatemala, para hacer unas reparaciones y a medio camino se nos hundía el barco. Ah, Se encendió una lucecita, bajé abajo y el barco estaba completamente inundado, no sabía por dónde entraba el agua, abrí todas las tapas, el motor estaba debajo del agua, estaba entrando, se veía el agua cómo iba subiendo. Entonces, en ese momento tienes que tomar una decisión y para ello no te has preparado. Has hecho algunas cábalas mentales, te has montado las películas de qué iba a pasar si pasa eso. Entonces tienes un segundo para reaccionar, porque el segundo siguiente a lo mejor ya es tarde, ¿no? Yo en ese caso no sabía por dónde entraba el agua, que este es el problema principal, porque si más o menos lo tienes claro, pues pones algo, o tapas o yo qué sé, cierras el grifo. Ah, pero en ese momento yo no sabía por dónde entraba. Entonces, en ese momento ya sí llevábamos la niña a bordo, ya estábamos con ella. Entonces, claro, eso fue, ostras. Llevo a mi mujer, a mi hija pequeña, tenía 2 años, creo, y se hunde el barco en medio del mar Caribe. O sea, se está hundiendo, no hay vuelta atrás. Entonces, yo sabía que tenía una oportunidad, encontrar dónde iba a entrar por dónde estaba entrando y solucionarlo en poco tiempo, porque claro, llega un momento que el barco ya no aguanta ese peso de agua. Entonces, como sabía que había un barco amigo a unas millas de distancia, lo llamé por radio, lo primero, y dije: "Da la vuelta y venme a buscar porque nos hundimos". Siguiente, mandé un mensaje de socorro que nunca llegó. De hecho, nunca nos contestaron. Y lo siguiente fue buscar la fuga. Eugenia se encargaba de la balsa salvavidas, le dije: Desamarra la balsa salvavidas, tenla preparada, cuando yo te diga, la balsa salvavidas al agua y nos subimos". Pero claro, ahí también hay que tomar una decisión, porque si llevas perro y gato, en la base de salvavidas no es lo más seguro del mundo. Entonces, el barco siempre es lo último en abandonar, ¿no? Hasta que no quede nada flotando, estás ahí. Pero hay que tomar muchas decisiones. Si te subes a una balsa de salvavidas, perro y gato probablemente no sea lo mejor que estén ahí. Entonces, pues tienes que tomar la decisión seguramente de dejarlos a bordo, ¿no? Y esto también es muy duro. Mm, y nada, estás ahí pensando todo esto mientras intentas solucionar un problema que no sabes cuál es. Entonces yo en ese caso me metí en la sentina del barco, la sentina es como lo que hay debajo del suelo que pisas por dentro. Abrí todo, me metí, ah, prácticamente buceando, porque buceando no, porque no quepo yo entero, pero quiero decir, todo el cuerpo dentro del agua, palpando a ver por dónde notaba algún flujo de agua. Claro, un barco de 15 metros, te puedes imaginar que los sitios donde te puede entrar agua son infinitos, y no lo encontré. Entonces, nada, de golpe, pues algo, alguna voz o en mi interior apareció una bombillita que se encendió y dije: "Hostia". Porque claro, la bomba de chique no funcionaba. No sé qué pasó, fueron como varias averías juntas, ¿no?
La bomba de chique, que es la bomba que te si en este caso, pues te saca, te achica el agua afuera, no funcionaba. Entonces, de reserva tenemos otra que no daba de sí, tenía muy poco caudal y entraba más agua de la que salía. Entonces tiré de la bomba manual. Hay una bomba con una palanca que ta se rompió también. Al cabo de, no sé, 20 minutos de estar ahí manchando, que tampoco te sirve de nada, porque si estás manchando no estás solucionando el problema. Y tampoco te vas a quedar ahí eternamente vaciando el mar, ¿no? Entre comillas. Te entra por un lado, lo sacas por el otro, pero no solucionas nada. Y se rompió también. Entonces dije: "Ya está, aquí sí que nos vamos". Entonces, en ese momento, ya nos había contestado el otro barco que nos venía a buscar, entonces esto te da cierta calma, y no sé si por esta calma o por qué razón se te ocurre la idea del siglo, ¿no? La idea loca. Dije: "Ostras, pues si el motor del barco, para refrigerarse, a diferencia de un motor de un coche, de un camión, lo que sea, que se refrigera con un radiador, el motor del barco lo que hace es agarra agua de mar, chupa de agua de mar, la filtra, la pasa por un circuito de un intercambiador de frío, digamos, o de calor. Eso refrigera un circuito interno con líquido refrigerante y esa agua de mar caliente sale otra vez al mar juntamente con los humos de la combustión. Dije, vale, pues si el motor coge esta agua de mar, lo que voy a hacer es forzar que coja agua del barco, no del mar, sino del barco. Entonces ahí cogí una manguera que tenía por ahí, unas abrazaderas, unos alambres, y me puse unos alicates en la boca, me tiré dentro, cerré el grifo de fondo del motor, que es, digamos, la válvula donde coge el agua del motor, desconecté como pude, no sé si corté, porque la verdad es que el recuerdo también es muy confuso. Ahí conecté otra manguera, la tiré debajo del barco y arranqué el motor. Que ahí también yo sabía que tenía una oportunidad, porque el motor estaba debajo del agua. Entonces, las posibilidades de que ese motor arrancase eran mínimas. Sí que es verdad que el filtro de aire estaba justo por encima de la flotación, entonces, bueno, pues si tenía aire y tenía diésel, eso tenía que arrancar. Pero el motor de arranque, que es eléctrico, estaba debajo de agua de mar. Entonces, bueno, pues algo quiso que el motor arrancase y el caudal del mismo motor, de la misma refrigeración, junto con la otra bomba y todo junto y apretando ahí, acabó vaciando el barco. No dejó de entrar agua, pero sí que fue bajando el nivel, arrumbamos a puerto y llegamos, pues, al cabo de unas horas completamente agotados y con la vida trastocada por todos lados, ¿no? Claro, para eso no te puedes preparar. O sea, tienes que tener la sangre fría de inventar algo y que te salga bien. También podía haber salido mal, ese motor no arrancar y en ese momento ya no tendríamos el barco. En fin, son muchas cosas. Es, claro, pues una decisión de vida compleja porque no es muy bucólico, bueno, sí, navegar por el mundo y tal, pero la formación y la experiencia y el tener suerte también, supongo, influye bastante. Nos dejas a medias, ¿por dónde entraba el agua al final? El agua entró, y eso lo descubrí cuando llegamos a puerto, y no te lo vas a creer, el agua entraba por el tubo de la bomba de achique. Se había estropeado una válvula que se llama una válvula antisifón, que lo que hace es evitar que el agua que está drenando el tubo, al pararse la bomba, vuelva para atrás y haga el sentido inverso, digamos. Pues hay una válvula que evita esto. Pues esa válvula, de alguna forma, fracturó, el barco achicó agua y cuando se paró la bomba, hizo el circuito inverso y se me estaba llenando el barco por la línea por donde tenía que salir el agua. Que será un simple taponcito, ¿no? Un taponcito con una bisagra, me figuro, que se levante Mm, se salida y se... estropeó una válvula de $14. Increíble. Y eso te y eso te lo a pique. Oye, si Sí, sí. si se hunde un barco, ¿un velero se hunde del todo o se queda dado la vuelta? Bueno, depende de la situación. Si se te llena del todo, no hay más. Claro, otra Llega cosa es que vuelques y al volcar se te inunde el barco y luego a lo mejor sí que te queda reserva de flotabilidad y se queda flotando. Pero en este caso nuestro, que estábamos adrizados con olas, entraba por abajo el agua, no había otra opción. okey, okey. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que cuando viste que hasta aquí he llegado, que ya
pensaste que ibas a fallecer. Me ha llamado la atención porque a mí me pasó en buceo y yo no soy ningún superhombre, ni cuento esto por ser un superhombre, ni por nada, como es tu caso. Es que a mí me llamó muchísimo la atención, igual que a ti. Yo tuve una situación complicada una vez haciendo con buceo, con tanques de buceo, igual, donde yo dije, hasta aquí hemos llegado y tal. Y siempre me llamó la atención mientras buceaba o todos los que hacemos cosas, bueno, un poco extremas, que dices, vaya, si algún día me enfrento con la muerte y tal, ¿qué va a ocurrir? Y me sorprendió eso que dices tú. Tuve un problema de que ya no podía respirar más, ya no había más aire y duelen los pulmones, se nota como fuego ahí y tal, pero es una paz y una cosa que, o sea, no, me gustó pasar eso porque dije, oye, si alguna vez tengo la desgracia de morir así, no va a ser un dolor extremo ni algo raro ni nada, o sea, me envolvió igual que a ti, una paz y dije, listo, se ha jorobado todo y ya está, y no Sí, dolía y te tengo que decir que tu experiencia me asusta bastante más, porque parece que fue bastante más larga. La mía, al final, el primer vuelco fueron 10 segundos. El segundo, yo creo que ni me enteré porque estaba al otro lado y no quedé sumergido, entonces lo vi y dije: "Hostia, largas cotas y a otra vez". no, Fue no, más no, sencillo. lo mío fue igual porque me quedé sin aire, o sea, no tenía aire en el tanque, y estaba y me cubrió el mar. Entonces, fueron igual, fueron segundos y tal, luego, conseguí salir y vino otra ola, y ya la segunda dijo: "Ya de aquí no sales", y punto. Entonces, fueron segundos, que parece muy largo aquello, ¿no? Y parece que has hecho muchos movimientos y muchas cosas, pero son segundos. Y me dejó lo recuerdo muchísimo, porque siempre dije: "Mira", y recuerdo también otro amigo que le pasó, en una ya sabes que se baja uno de los barcos cuando llegas de los barquitos pequeños con motorcitos, cuando llegas, yo no sé allí, cuando aquí llegas a la playa, pues, normalmente se pone el motor hacia atrás y sujetas el barco desde un lado y desde otro, te bajas y sujetas el barco por la borda para que se bajen los clientes. Y mi amigo Luis, pues estaba yo no estaba, él estaba en la Isla Tortuga sujetando el barquito para que él no se vaya yendo para los lados, luego ya cuando los clientes se bajan, empujas el barco, bajas el motor y te largas. Y ya sabes, vino la ola y le puso la quilla encima del pie y le hundió. Y claro, es imposible que saques tu pie de debajo de la quilla de un barco. Entonces él cuenta que estaba ahí tirando y tirando y dice, y como en las películas, pasó la vida por delante mía y tal, pero me contó lo mismo. Me dijo, yo veía que me quedaba sin aire y sin aire y sin aire, luego vino otra ola, otro rebufo de otra ola, volvió a levantar el barco y consiguió salir. Pero igual, me contó lo mismo, me dijo, ningún dolor físico de nada, supongo que el estrés o la adrenalina o lo que sea te genera algo que, bueno, a mí me dejó. Dije: "Mira, pues, tampoco va a ser tan complicado, si la suerte de morir de esto". Mira, a mí me Em, recuerda otra experiencia, eso que cuentas, y es muy breve. En Panamá, durante la pandemia, cuando estuvimos ahí, pues, pescando mañana, mediodía, tarde, todo el día pescando, en una ocasión bajé porque me dejé el fusil abajo, no sé qué pasó, fui a ver el ancla, tal, y al subir dejé el fusil abajo para volver después y subí a la superficie a coger aire, obviamente a apnea, y se me había quedado la pierna dado vueltas con el cabo del fusil, de la flecha, del arpón, digamos. Y me quedé ahí a media agua, que veía la superficie a 2 3 metros y no tenía por dónde salir. No llevaba el cuchillo, no sé por qué, porque siempre lo llevo encima, no llevaba el cuchillo, la pierna enredada, y yo por mucho que tirase, obviamente esto está hecho para tirar de peces de 300 kilos, pues ahí de ahí no iba a salir. Y me entró la risa. Y sabiendo que arriba estaba mi familia, que dependía de mí para comer, porque no tenían otra cosa que mi pesca, y que estaba ahí a 2 aguas, enganchado con la pierna, y me entró la risa. Al cabo de un segundo pensé: "Qué risa ni qué leñes, sal de aquí". No sé cómo, me saqué la aleta, con la aleta hice un algo, me liberé y salí a la superficie acojonado. Pero ahí abajo enganchado me entró la risa. sí, sí, Y es curioso cómo el cuerpo humano, las hormonas, no sé, qué sé yo, sí, cómo sí, sí. reaccionamos.
No somos especiales. Es que también eso, fíjate, se me había, me va recordando cosas. Y efectivamente yo recuerdo que luego cuando salí a la orilla, pensé, vamos a ver, es que hace falta ser tonto para pensar semejantes estupideces, pero es que tu cerebro cambia, da la vuelta. Porque yo recuerdo que salí y todo mi pensamiento fue, no, no al salir. Yo estaba ahogándome en la orilla, con el tanque sin aire, tal, y no sé qué, y había unos muchachos delante, unos novios dándose besos. Y me acuerdo, tío, que según yo estaba pensando, digo, me voy a ahogar, o sea, no, ya no me da aire la siguiente, tal, la siguiente ola ya me hunde del todo, tal. Pensé, qué manera más tonta de morir un instructor de buceo. Una persona adulta como yo y piensa qué manera más tonta de morir un instructor de buceo. Y luego yo decía, mi cerebro no estaba funcionando al nivel normal, algo pasará ahí, algo hace tu cuerpo de alguna manera que, que hace que esas situaciones no se conviertan en pánico y nos volvamos locos del todo y a lo mejor juega con nosotros diciendo, bueno, pues tú te reías y yo pensaba ahí que todo un instructor laureado no podía, no podía morir en la orilla al lado de unos chicos dándose besos. Em, Oye, en España que siempre se ha preguntado, ya estamos casi terminando, ¿el mar o la mar? Pues depende de quién preguntes. Gente de pueblo de toda la vida dice la mar, otros dicen el mar. Yo la verdad es que combino las 2, no sé, no sé en qué me rijo, pero suelo combinar las 2. ¿Es una mujer o no es una mujer el mar? ¿Es caprichosa? Hombre, sí, estamos abriendo un melón bastante importante aquí. Sí, eso ha sido toda la vida, toda mi generación se ha discutido siempre si es el mar, si es la mar, si algunos decían que la llamaban la mar porque era mujer y porque era caprichosa y porque nos dejábamos embaucar por ella y las sirenas de no me sale ahora el nombre, ¿no? De la Grecia antigua y tal. ¿Qué crees tú? Hombre, caprichosa lo es un rato. Al menos, Mediterráneo, sobre todo, te da esa sensación, ¿no? Hostia, ¿y ahora por qué me haces esto? Y ahora si íbamos bien, ¿ahora por qué este cambio? Y siempre es esta discusión, ¿no? Y a veces hablo como si fuera un personaje, ¿no? Al que puedes hablar y por dentro pienso: "Que son ganas de joder hoy, con lo bien que íbamos y me haces esto, lo otro". Igual que con el barco, ¿no? El barco también te da como una sensación de que el barco tiene alma, y eso es algo que normalmente la gente que navegamos, casi todos a quienes preguntes, te van a decir que es así, ¿no? Sin embargo, pasan cosas en un barco y de manera inexplicable. A veces se rompen cosas y dices: "¿Y ahora esto por qué? Si ayer lo revisé, estaba perfecto, y ahora se rompe, ¿por qué?", ¿no? Pues tiene una personalidad y a veces tiene sus caprichos y sus cosas, y cuando lo ves así entiendes muchas cosas. No sé por qué razón, pero, cada barco tiene su personalidad totalmente distinta. Bien, bien, pues entonces para mí será la mar, que además yo siempre he pensado que es la mar y ya está, y no pasa absolutamente nada. Vivimos en una época en la que hay que ser correcto en todo, pero realmente el mar es, yo lo poco que he vivido, el mar es caprichoso, el mar es muy complicado y de un punto a otro cambia y recuerdo suspender salidas de buceo, no, lo voy a suspender porque el viento está horrible y tal, y 5 minutos después un sol y unas cosas, dice, madre mía, como ahora, ¿cómo les explico yo que suspendí? Eh, Opinar, el mar, ¿crees que a la gente le da? A mí me lo ha dado, en mi poca experiencia, que no lo he vivido en tierra. El mar le da humildad a las personas, te das cuenta de, incluso, yo hay varias, no varias cosas, hay algunas cosas que me han hecho encontrarme un poco con Dios, aunque esto suena así muy, muy estupendo. Unas es las estrellas, el cielo, la inmensidad de las estrellas en una noche estrellada, a mí al menos me hace entender que ahí hay Dios o que ahí hay algo. Y otra es el mar, o sea, me ha ocurrido muchas veces estar en el mar, que lo más que he estado ha sido 12 días o 13 días, pero sentirme solo en el medio, no, pues no solo, porque siempre he estado con gente practicando y tal, pero no sé, estás en el medio de una nada gigantesca. El que no lo haya visto, eso es un desierto de agua inmenso. Sí, 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 sí. Lo que está claro es que el mar, sí, te pone en tu sitio. O sea, esto
Esto está claro. O sea, el mar, te coloca donde realmente estás, ¿no? A veces descubres cosas de ti que solo puedes descubrir ahí, ¿no? Y no solo porque lo pasas mal a veces, sino porque a veces lo estás pasando muy bien y, ¿no? Y yo qué sé, tienes también mucho tiempo para pensar a veces. No estás viendo nada más que una línea en el horizonte. Entonces son experiencias que de alguna forma inducen a otros estados no sé si decir de meditación o estados de conciencia, que a lo mejor en tierra tenemos tantos inputs, tantas cosas y tantas pantallas y objetos en realidad a nuestro alrededor, que a veces no llegamos a ese nivel. Y el mar sí que te da un poco esto. Y luego, por contra, también te da momentos en que yo en el Atlántico, en un momento dado, recuerdo que decía: "Hostia, ahora rezaría", pero es que no me sé ninguna, no no me sé ninguno. Y y decía: "Hostia, pues ves, para el próximo cruce tengo que aprender, por si acaso me da para rezar, pues poder recitar algo". Y esto también lo recuerdo como, ostras, ¿ves? Parte de la preparación podría llegar a ser esta. Bien, bien, bien. Me quedo aquí, me voy a guardar esto, se lo voy a pasar a un amigo con el que yo hablo de temas de religión y tal. Ahí en el canal hemos hablado el otro día de temas de si Dios existe, si Dios no existe, con un buen amigo que tengo. Y le voy a pasar esto porque le va a gustar lo que me has contado. Oye, a ver, Gaiza, que yo me lo he pasado fantástico, de verdad, de verdad. Me lo paso bien con todas. No, no, a ver, no se me vayan a enfadar ahora y van a decir, no vuelvo más porque se me pasa estupendo. No, me lo paso bien con todos. Pero de verdad, hoy ha sido, yo creo que más productiva que otras, porque era un tema que, como te digo, te habrás dado cuenta que desconocía completo, que yo solo había visto 4 veleros por ahí muy bonitos, me metía y los veía y tal, y nada más. Y oye, me ha dejado mucha información, eh, los aspectos tuyos de aventura, de las cosas que nos has contado, y yo estoy seguro de que a la gente les va a gustar un montón. Así que te digo lo mismo que te dije en la primera entrevista, esta no es la última, ni mucho menos. Tenemos que hacer muchas más para que nos cuentes un montón más de cosas tan interesantes o más como estas. Ah, suerte con el barco, que no vas a acabar en la vida. Entonces, bueno, pues ahí, con el proyecto de vida que tienes ahí, saludo a tu esposa y a tu niña, porque hace falta tenerlos muy para hacer eso. Y a los que estéis ahí al otro lado, chicos, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. El canal es, sois vosotros, rumbo a la supervivencia, sois todas las personas que estáis ahí al otro lado. Gracias, como siempre, y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Muchas gracias.